¿Qué tal? Muy buenos días. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro, donde se nos sigue y escucha a través de la tremenda de Santiago y a todos los sistemas de Cosmocable del Grupo Garza Limón. Un servidor, Carlos Garza Limón, estaré con ustedes esta hora de su programa Pico de Gallo. Miren, acabamos de vivir un fenómeno, pues para Durango, inédito. Hace escasamente 8 días, el domingo pasado, presenciamos lo que se generó electoralmente. Por primera vez en la historia de nuestra entidad se pierde, por parte del PRI, pierde la gobernatura. Esto no se había presentado, la presidencia municipal del municipio de la capital ya se había perdido en 3 ocasiones anteriores, con Rodolfo Elizondo, Gonzalo Yáñez y Marcos Cruz. De Rodolfo Elizondo habrá aproximadamente unos 32, 33 años, con Gonzalo Yáñez y Marcos Cruz, pues aproximadamente unos 20 años, y no se había vuelto a presentar este fenómeno. En esta ocasión, este domingo, hay ese fenómeno fuerte, una elección fuerte, sin duda alguna, para el Partido Revolucionario Institucional, quien no había perdido la gobernatura. Les digo, presidencias municipales sí, sin embargo la gobernatura no. Entonces hay un cambio fuerte, hay un cambio importante en el escenario político de nuestra entidad. Estamos con Ricardo Pacheco. Ricardo Pacheco es el dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente estatal. Y bueno, pues ustedes conocen a Ricardo Pacheco, ha sido senador, ha sido diputado federal y diputado local con una gran trayectoria parlamentaria y por supuesto pues un conocedor desde hace muchos años de nuestro entorno político, los fenómenos políticos. Como legislador, hay que reconocerlo, porque hay unos que no, hay que comentarlo también. Ricardo Pacheco ha sido un buen legislador, conoce los temas, se mete en los temas, de tal manera de que pues estamos con una persona que conoce nuestro entorno político. Ricardo. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu auditorio, y naturalmente que pues listos a tratar de, en esta conversación, de dilucidar un poco los fenómenos que sucedieron el domingo, efectivamente, 5 de julio. Estamos a la orden. Ricardo, pues más allá del hecho del hartazgo y todo lo que se ha comentado por ustedes mismos, de que la ciudadanía pues, llegó un momento ya de intolerancia para con la forma de gobernar histórica del PRI, ¿qué hay debajo de esto? Porque la realidad es que es un fenómeno importante de rechazo a los partidos políticos de manera general. Algo permea abajo de todo esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que la sociedad les está diciendo a los partidos y evidentemente particularmente al PRI? Usted comentó inmediatamente al día siguiente que había que hacer un análisis profundo, serio, corregir errores, corregir una serie de situaciones que se han venido presentando. ¿Qué es lo que ha detectado? Nosotros, a partir de que hicimos el comentario a que usted se refiere, hemos comenzado a platicar con actores políticos, con sectores del partido, con dirigentes de organizaciones, con el propio comité directivo estatal, con dirigentes municipales, con dirigentes de secciones en algunos casos, con dirigentes regionales, y yo pudiera decir primero que el fenómeno del que estamos hablando no es un fenómeno general, pues, en el Estado. Nosotros alcanzamos la mayoría de los distritos electorales, es decir, obtuvimos victorias en 9 de los 15 distritos electorales, obtuvimos también un número importante de municipios, de ayuntamientos. Estamos haciendo ahora, después del cómputo municipal del miércoles, la cuenta de 24 ayuntamientos de los 39. Con el primero de los resultados obtendríamos, según nuestras primeras estimaciones, mayoría en el Congreso local, y en ese sentido sí es señalar que no es un fenómeno generalizado.
sufrimos indudablemente de ratificarlo el domingo y luego el miércoles las autoridades electorales correspondientes, pues un revés muy importante en lo que se refiere a la gubernatura del estado, pero los votos que están detrás de la opción del Partido Revolucionario Institucional en el estado son más de 270,000 y eso hay que tomarlo en consideración para dejar en claro que esta impresión de un PRI que es inexistente después del 5 de junio no es una impresión correcta. Ahí están los votos, ahí está el apoyo de la ciudadanía, que por cierto en los conteos del miércoles ha subido la votación del partido, pero también es cierto que nosotros debemos realizar, y estamos haciéndolo ya, un análisis concienzudo y un recuento de las cosas. Y en este recuento de las cosas, pues yo diría, tenemos algunas situaciones nacionales que se han presentado, de un número determinado de gubernaturas que estaban en juego. Indudablemente que el partido solo alcanza a sacar adelante 5. Hay un fenómeno, al final de cuentas, ahí que hay que tomar en consideración, nacional, de impacto. Y en el estado, pues yo diría, no solo fue el Partido Revolucionario Institucional en este proceso en contra de específicamente partidos políticos o alianzas o candidaturas comunes, el partido también iba en este proceso electoral contra muchos años de ejercicio de gobierno, y de desgaste, más de 80 años, una ciudadanía que no había tenido la oportunidad o no había querido usar la oportunidad de optar por una alternancia, y que es posible que este fenómeno se presentara mucho más acentuado en la capital del estado. Yo creo que por ahí va el primero de los recuentos. Indudablemente que yo he dicho también, es tiempo de que cada uno de los integrantes del partido asumamos la responsabilidad que nos toca, sin generar una parte de intentar señalar culpas o culpables, que en esta cuestión no deja pues nada bueno, sino asumir responsabilidades, cada quien hacer un pase de lista de qué fue lo que hizo, de cuál hizo bien, de qué hizo mal, y de que eso lo pongamos en la mesa de la discusión del partido para, a la par, seguir analizando y caminar con rumbo a poder reposicionarnos y tener un buen planteamiento en la elección siguiente, que por cierto, Carlos, también está a la vuelta de la esquina. Sin duda, 2 años estaríamos hablando la del 18. Así es. En la que hay diputados federales para Durango. La elección de diputados federales. Ahorita usted acaba de hacer un análisis acertado, sin duda, en términos de que no se perdió todo. Los distritos pues no se perdieron todos, presidencias municipales. Esto implica necesariamente de que el PRI conserva un poder aún importante político. Así es. Derivado de ahí la pregunta, es decir, van a tener mayoría en el Congreso, van a tener una importante mayoría que obviamente como mayoría pueden determinar las políticas a seguir por en este caso, quien será el nuevo ejecutivo, el licenciado Espuro, el nuevo gobernador. ¿Cuál va a ser la actitud tanto de los presidentes municipales? Bueno, a nivel de presidencia de la República se conformó lo que aún prevalece, que es la CONAGO, que fue la unión de todos los gobernadores priistas, para de alguna manera hacer una forma de contrapeso contra el presidente de la República, Vicente Fox, en aquella época. En esta ocasión, Durango, tienen ustedes un importante número, porcentaje mayor de presidentes municipales. Diputados es lo mismo. ¿Qué actitud van a asumir para con el nuevo gobierno? Yo digo que lo primero que tienen que hacer las autoridades es respetar la ley y su actividad referenciarla a ella. Con esto quiero decir que es muy importante
que cada uno de los espacios y los órdenes de gobierno nos atengamos a esa parte. Y en los niveles de gobierno, ayuntamientos, gobierno del Estado, y hay que decir Presidencia de la República, que juega también un papel importante y que no deja a nadie de pensar que también es el Presidente de la República, miembro del Partido Revolucionario Institucional. Lo que tenemos que pensar es en que el camino de Durango no se detenga en principio, y que en función de que el camino de Durango no se detenga, debemos actuar todos. Si nos apegamos a lo que la ley nos mandata, seguramente tendremos un camino mucho más fácil de sacar adelante. En ese sentido, creo que el legítimo derecho de los ayuntamientos, digamos, a formar una asociación, pues no es nuevo, ni es, digamos, novedoso, porque ya los presidentes municipales del PRI, en su momento los presidentes municipales de Acción Nacional, tienen formadas asociaciones en las que buscan coadyuvarse y plantear asuntos a sus propios ejecutivos, pero sobre todo en este momento ubican su grado de acción en la Cámara de Diputados tratando de conseguir presupuesto público. Yo creo que este tipo de organizaciones sirve para que podamos tener una buena interlocución entre los diversos poderes públicos, que es indispensable que atendamos una cosa y otra. Y en el caso de la Cámara, Carlos, en donde, digamos, es la parte en que la oposición más se nota, en que sí, la oposición cotidianamente está interactuando con el Poder Ejecutivo, yo diría, tendremos que ser una oposición responsable, pero firme. Es decir, en la parte nuestra no hay una disposición necesaria a la confrontación, pero evidentemente que hay una decisión de la militancia del PRI, que de alguna manera se ve incidida por el fenómeno que pasó, en su emoción, en su pasión. Es parte de la alternancia hacer una oposición muy firme frente al gobierno estatal, al Poder Ejecutivo estatal. No ha de obstaculizarse lo que la sociedad desee y aspire a que camine hacia adelante, pero sí aquello que no vaya en ese rumbo, tenemos la obligación de señalarlo en el Congreso del Estado. Pero ¿hay la intención de colaborar o de obstaculizar? Yo entiendo todo lo que me comenta, y el público redescucha sin duda alguna de la misma forma, de que hay la facultad e incluso la necesidad, bueno, pues de nuclearse esto, incluso este tipo de organismos, hasta a nivel de regidores existe, pues los regidores del PAN, del PRI, hasta ahorita no lo ha hecho, pero sí hay organizaciones de regidores en los diferentes estados. Durango no ha sido una excepción. Pero sin embargo, puede haber una pretensión de entrada, de bloquear, de obstaculizar o bien de coadyuvar. La historia parlamentaria dice cuál es el rol que juega el Congreso. Y yo digo, no intentaba traducir rápidamente un anglicismo, y el Congreso juega un rol en la parte de pesos y contrapesos. Es decir, las dos cosas, no obstaculizar, pero sí señalar. No obstaculizar, pero sí señalar, es una de sus funciones principales. ¿Acaso de las más destacadas? Por ejemplo, la parte de fiscalización no es un tema de colaboración, es un tema de revisión y de ley que está que hacerse al Ejecutivo.
pero la parte de encaminar, por ejemplo, instituciones modernas, de encaminar, por ejemplo, leyes que sustenten políticas públicas que nosotros mismos proponemos y en las que coincidamos también con el Poder Ejecutivo, es indudablemente que transitarán, pero ningún partido en el gobierno puede aspirar a tener un Congreso plano, opositor, que todo pase solamente por el hecho de que lo proponga el Ejecutivo. Sin duda, sin duda. Pues nos queda claro ahí la situación de lo que usted está manifestando. Regresando un poquito a lo anterior, no quería dejar pasar desapercibido, sobre todo para el público radioescucha, esta situación. Es importante retomar lo anterior en términos de lo que le pasó al partido, al PRI, en la gobernatura. Van ustedes a hacer, ya regreso a lo mismo, hacer un análisis de fondo. ¿Cree usted que los partidos, esto es obviamente un poco más amplio, que los partidos, dada la situación que prevalece en México, sí están respondiendo a las necesidades ciudadanas? Porque hay un detalle. Luego los partidos, y esto lo sabemos, votan por personas, independientemente del partido. Es decir, buscan una persona o encuentran una persona en quien hayan reflejado todas sus aspiraciones y acuden a ellos más allá del partido. ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Y de allí deriva mi pregunta. ¿Los partidos como tal están respondiendo a la necesidad ciudadana o hay que generar una modificación de lo que significan los partidos en la actualidad? Iniciaría respondiendo la última parte de su cuestión. Los partidos necesitamos modificar nuestra manera de ver las cosas y de generar sumas de los ciudadanos. Eso es indudable y no es motivo de este proceso solamente. Claro, los partidos claro. Tienen desde hace tiempo un desgaste y hemos venido diciendo, por ejemplo, y usted lo tiene presente, ya no nos alcanza solo con la parte estructural al interior de nosotros para ganar una elección. Tenemos que abrirnos a la sociedad. Lo hemos venido diciendo desde hace tiempo, pero yo creo que la hora de pasar de ese dicho a los hechos, en el caso del Partido Revolucionario Institucional, ha llegado. No es posible, digamos, seguir sosteniendo una parte de no apertura en la búsqueda de lo que la sociedad quiere para pues su entorno, su ciudad y mejoría en todas estas partes, sin que los partidos, digamos, podamos mantener esta posición de estructuras cerradas. Creo que hay que cambiar en ese tema y será una de las primeras cosas que deba hacer el Partido Revolucionario Institucional aquí en nuestra entidad. ¿Va a haber depuración al interior del PRI? Porque pues, bueno, entiendo que hubo situaciones incluso de traición, esto lo sabe propios y ajenos. ¿Va a haber depuración? Yo creo que es absolutamente legítimo que al interior del partido se atengan a las reglas los militantes que cumplieron decididamente con su labor y que merecen el reconocimiento de los órganos partidarios. Yo creo que habrá militantes que también tengan alguna responsabilidad cumplida y otra parte no cumplida y hay que hacer una evaluación. Pero a quien de alguna manera, con toda claridad, probados los hechos o públicos los hechos, no siendo militantes del partido, no se atuvieron a las reglas, también es cierto que ahí mismo en los estatutos del PRI hay procedimientos para que en su caso hayan de atenerse a ellos. No, la lógica de los partidos es vamos a participar en una institución que tiene reglas y las tengo que acatar. Y en esa parte no es acato la mitad y la otra mitad no la acato. Y si eso sucede, pues sabemos que hay consecuencias y que hay procedimientos y yo creo que el partido legítimamente puede hacerlo. Yo diría que esto, Carlos, solamente en casos así muy específicos, en casos en que la incidencia de
el actor político que haya realizado esa cuestión sea tal que merezca ese procedimiento. Porque también la parte de ciudadanos que en algún momento determinado simpatizan con algún partido político y vaya a intentar perseguírseles porque ahora en la coyuntura fueron a otra opción, yo creo que debe tener una revisión distinta. Sí a los liderazgos, sí a gente que debiera estar absolutamente comprometida con el PRI, hay que sujetarlo a las reglas, y en otros casos hay que ver los casos específicamente. Bien, pero habrá gente, para ser más claro, ¿qué dicen los estatutos? Porque bueno, usted sí sabe, pero para el público radioescucha, para los profanos del PRI, ¿qué dicen? E incluso seguramente para algunos priistas, ¿qué dicen los estatutos? Cuando haya alguien a quien se pruebe una traición al partido, una no atención a sus documentos básicos, puede y debe iniciarse un proceso de expulsión. Así de sencillo. ¿Hubo muchos? No tenemos aún datos de esta naturaleza, es parte del análisis y de reflexión que estamos haciendo, y seguramente en los próximos días tendremos noticia de esta parte y de muchas otras en las que no necesariamente tienen que ver personas, sino acciones a enmendar y a modificar. ¿Qué elementos se van a revisar en estos próximos días, el PRI? Todos los elementos, todos los elementos que yo diría es nuestra propia estructuración, la operación de nuestras campañas, las acciones que llevamos a cabo, las propuestas que hicimos, que yo creo que fueron de primera y de avanzada, indudablemente, el entorno nacional, nuestro propio contexto estatal político, todos los elementos que incidan en el proceso electoral. Y también diría, tendremos que revisar lo que hicieron los opositores, lo bueno que pudieran haber hecho y también lo inconveniente que pudieran haber hecho. ¿A qué me refiero? Yo de lo que sí estoy de acuerdo con un artículo que leí en uno de los periódicos nacionales hace unos días, es que pareciera que esta campaña hizo a los políticos tocar piso en su confrontación, piso en la manera de hacer política, de tal suerte que poco parecía importar en algunas zonas de comunicación la parte de propuestas, la parte de cómo transformar a la sociedad, y estábamos pensando en cuál de los actores que estaban en el proceso es más malo o ha hecho más malas cosas para sacárselas. Yo creo que la política en esa parte ha llegado a un punto en el que no puede seguir transitando. Debemos de insistir, los partidos políticos y los actores sociales, económicos de la sociedad, en que la política debe emerger como algo que sirva, como algo que le dé a la sociedad certidumbres y valores positivos. Bien. Y no andemos en la parte solamente negativa y allá de estas cosas que se denominan campañas negras que a nadie nos gusta. Ricardo Pacheco Rodríguez, ya dirigente estatal del PRI, última pregunta por razones de tiempo. ¿Qué errores cometió el PRI que usted pueda compartir? Me queda claro, y a lo mejor me dice que la ropa sucia se lava en casa. Pero bueno, sin embargo, luego la ciudadanía requiere explicaciones, sobre todo para un gran porcentaje, ya lo comentó usted, de priistas en nuestra entidad y en nuestro estado y aquí en la ciudad capital. ¿Cuáles fueron los principales errores? Yo le diré uno, Carlos, que creo que revela, insisto, en la capital, porque el resto del estado tiene una conformación distinta. En la capital diré uno que creo que explica en gran manera lo que nos sucedió en términos de votos. No abrirnos suficientemente a la sociedad es un tema que nos lleva a tener el resultado que tuvimos. De ahí hacia abajo y hacia el interior podemos analizar muchos, pero la sociedad, la gente que lo escucha, la gente que lo ve, tendrá una coincidencia con nosotros cuando decimos
el PRI no se abrió suficientemente a la sociedad y ahí tenemos el resultado. Bien, Ricardo Pacheco, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión. Esperamos no sea la última. Tiene mucha actividad el PRI. Sin duda que es de interés ciudadano. Es de interés ciudadano lo que haga, lo que deje de hacer del PRI. Derivado del alto porcentaje electoral que tienen, insisto, y ya lo refirió usted de una manera muy puntual, no solamente en la ciudad capital, sino en el interior del estado, donde efectivamente los distritos ganó 10 de 15, presidencias municipales, es decir, tiene un alto compromiso político. Pero sin duda la ciudadanía va a estar atenta a qué es lo que hacen, qué modificaciones van a hacer, de tal manera de que pues seguimos en este espacio en próximas ediciones de Pico de Gallo. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Al contrario, Ricardo, le agradezco mucho. Por permitirnos tener este intercambio de opiniones, y así como usted ha dicho que la sociedad estará atenta a lo que haga el PRI, lo que debe quedar claro es que nosotros, en ese llamado fuerte que se ha hecho, tendremos una atención particular a la sociedad duranguense. Bien, pues estas fueron las opiniones de Ricardo Pacheco, dirigente estatal del PRI. Regresamos en un momento con el presidente municipal electo, el doctor Enríquez, José Ramón Enríquez. En un momento. Nuevamente aquí con ustedes en Pico de Gallo, tal como anunciamos al corte del segmento anterior. Estamos ya con el presidente municipal electo del municipio de la capital, el doctor José Ramón Enríquez. José Ramón. Carlos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad de saludar a amigos y amigas y la oportunidad de compartir esta alegría que Durango tiene porque construimos el pasado 5 de junio, pues un día de fiesta, un día de anhelos y sueños que se convirtieron en un cambio. José Ramón, una pregunta que se hace la ciudadanía, sin duda alguna. La ciudadanía de manera general y de forma particular la gente que trabaja en la presidencia municipal. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están ahorita en la presidencia? Y yo creo que es bien importante, Carlos, que revisemos cada uno nuestra historia. No solamente en la política, sino en la parte social. Yo creo que a ellos los confundieron los procesos electorales, sobre todo las opiniones de los otros candidatos, principalmente del partido en el poder, los tienen confundidos, porque siempre mandaron mensajes tratando de intimidar. Fueron sometidos a mucha presión, Carlos, fueron sometidos a incluso hasta chantajes. Y ellos les decían, y eso es lo que se posicionó, les decían precisamente que si perdía el PRI, iban a perder los trabajadores del municipio. Yo solamente les quiero decir que como presidente municipal, trabajadoras y trabajadores tendrán todo mi respaldo. Todos los trabajadores que día a día hacen un gran esfuerzo, que salen de su casa pensando en cómo atender a los ciudadanos. Pero aquellos que trabajan en otras partes, pero cobran en el municipio, se les acabó la hora. Aviadores. Aviadores le llaman la sociedad. Aquellos que cobran sin trabajar, se les acabó la hora, porque ese es el mensaje contundente de una diferencia tan grande de votos y que nos dicen, esa forma de hacer gobierno no nos gusta como sociedad. Y aquellos que llegaron a un puesto sin dedicación, sin mérito, sin perfil, también se les acabó la hora. Ese es muy sencilla el posicionamiento que hice yo, incluso está en redes, en un video grabado dirigido a ellos, pero creo que los confundieron y los tienen, durante mucho tiempo los han tenido sometidos a que si no hacen lo que dice el partido en el poder, hasta el día 1 de septiembre, afortunadamente, pues van a tener consecuencias, y eso no. Queremos un proyecto de gran visión, y ese proyecto de gran visión incluye seres humanos que quieren que las cosas cambien, porque estoy seguro que muchos de ellos, a pesar de las amenazas, las presiones y los chantajes, votaron por la opción de cambio. Porque Durango, en un escenario político de cada 6 años, optó, primera opción por la continuidad, segunda opción por el cambio, y está claro que optó por el cambio. Y eso nos hace tener una correspondencia, porque 132.865 votos se dicen muy fácilmente, pero es la cifra histórica y por mucho. Municipio, y la diferencia de 20 puntos con el PRI, o más de 16 puntos con el PRI y sus aliados, yo creo que es muy importante el mensaje.
No me gusta el triunfalismo, nunca me ha gustado, porque aquí no hay perdedores. En Durango tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ver cómo construir juntos. Y aquí lo que vemos son ganadores. Durango ganó desde el momento en que ese sueño y ese anhelo se convirtió en una lucha y esa lucha en un cambio. De modo que a trabajar, que es la única política que conozco, a auditar la obra pública, auditar las finanzas, auditar los servicios públicos, auditar la deuda, que se extralimitaron totalmente, porque hay un presupuesto de 2.100 millones de pesos anuales y la deuda pues va más allá del 25%. Nadie recomendaría una cifra de este tamaño. Alguien que tiene una empresa como esta institución prestigiada, que es de la familia Garza Limón, y no dirían, oye, es que vamos a apalancar el desarrollo de la empresa con un crédito, y no importa que nos sigan otorgando los créditos y comprometiendo el presente y el futuro de la empresa. Yo creo que tenemos que ser más responsables, que es lo que pide la sociedad, y eso es lo que vamos a hacer. Un gobierno de gran visión, con sensibilidad social, con rostro humano, bien, atendiendo a la gente, escuchando a la gente, dialogando con la gente. José Ramón, esta era una pregunta que nos hicieron llegar a través del WhatsApp de la empresa que tenemos de denuncia, esa preocupación. Me regreso a la pregunta o lo que debe ser el inicio de esta entrevista. No me cabe la menor duda que el más sorprendido fue usted en función de la votación que obtuvo. Le digo por lo siguiente, tuvimos una entrevista el domingo mismo con usted, yo la tuve con usted de manera directa y usted me habló de un 14% que iban arriba del PRI. 14%. Y los resultados fue muy por encima. Sí, son 14%. ¿Se sorprendió del resultado? No necesariamente, te voy a decir por qué, Carlos. Lo que sucedía es que había incertidumbre en el sentido de que había muchos elementos adicionales a un proceso electoral. Hicimos una campaña limpia totalmente y vimos elementos muy tradicionales del partido en el poder, desde la compra del voto, de la entrega de materiales, la entrega de vales de materiales, la entrega de despensas. Y ese día, con 14 puntos, finalmente se movió a 16. Yo creo que no hablamos de que hablamos de 2 puntos y se movió a 20. Yo creo que es parte de lo que tenemos que revisar, la lectura de la sociedad. Y tuvimos una empresa muy importante en el tracking de mediciones y por supuesto parte del equipo de nosotros decía, es que no pueden ser tantos puntos, porque la presión que había sobre el proceso electoral, la insistencia de un grupo en el poder de permanecer, pues era un mensaje muy claro de que había actividades fuera del propio proceso electoral, donde la compra del voto pues es ilegal, la entrega de materiales es ilegal, y eso es lo que finalmente impregnó en un proceso electoral que finalmente lo podemos calificar con pocos incidentes, desde la llegada de los ciudadanos con mucho entusiasmo a participar y encontrarse con candados, que ya lo sabíamos desde el día anterior, por la noche sabíamos ese tipo de información, porque pues no hay nada oculto sobre la tierra de Durango, y había elementos de materiales de asfalto o chapopote que le llaman en la entrada de los, como que se veía como que una expresión muy juvenil, muy de líderes estudiantiles, como de preparatoria. Entonces la sociedad, pues, así como Carlos está riéndose en este momento, yo creo que la sociedad tuvo esa expresión como diciendo, esta es la amenaza del órale qué chiquito clonado, esta es la violencia. Y la verdad es que me gustó tanto tu respuesta como institución, como empresa que tiene un prestigio, que se ha construido con muchos seres humanos, con un capital humano, poco a poco, o con una velocidad que les ha permitido tener muchos éxitos y que han sido reconocidos fuera del estado de Durango. Y yo creo que debe ser como que un incentivo para ustedes, porque no clonaron otro periódico. No, sin duda. Sin duda que dicen, constituye. ¿Cuál es el que más circulación tiene en el estado de Durango? Pues el órale qué chiquito. Entonces hay que agarrarnos del órale qué chiquito y hasta el timing político les falló, porque yo siempre he estado en estrategia. Sí, en estrategia política y en comunicación política. Y pocas veces, aunque me hayan visto muchas veces participando en una campaña como candidato, fueron pocas veces, Carlos. Y la verdad es que dije,
un buen mensaje para esta institución que dicen, oye, reconocemos su posicionamiento, su influencia en la opinión de la ciudadanía. Y lo hicieron hasta más chiquito, el órale, qué chiquito, lo hicieron más chiquito, o sea que hasta les falló. Entonces por eso había inconsistencias y el timing les falló porque lo hicieron desde el días previos. Entonces sí hubo tiempo de reaccionar. Hubo un tiempo de reaccionar de la sociedad, porque cuando las redes ciudadanas reaccionan, atropellan todo. Sí. Cuando el ciudadano decide, no hay estructura y se acaban los mitos, Se acabó el mito que la estructura aceitada, de que la estructura de 6 años y que la tienen muy bien armada. Pues esa misma estructura votó en contra de ellos. Sin duda. Porque estuvieron no, aparte hubo una votación inédita. Sí. Eso yo creo no se había contemplado. Y habla mucho del tema también de los otros candidatos de cada una de las partes en el Estado. Del doctor José Rosa Saizpuro Torres, que siempre se mantuvo con una postura limpia, transparente, un hombre extraordinario que tiene mucha preparación, que conoce de política, tiene una buena plataforma y que nos conocemos desde hace muchos años y hemos compartido sueños y anhelos, por lo pronto 15 años en la historia de cada uno de nosotros. La participación de los candidatos a diputados fue una participación muy intensa con sus equipos de trabajo que en estos días los hemos podido saludar a cada uno de ellos. Y de veras que comparto su felicidad a los militantes, a los simpatizantes, a los dirigentes del Partido Acción Nacional, lo mismo a los simpatizantes, militantes y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática y a los ciudadanos que no tienen color, pero que quieren ver un Durango diferente, un cambio, a los jóvenes que incluso hay frustración porque terminan una carrera, porque terminan una maestría, terminan un doctorado y no están haciendo lo que ellos aprendieron, sus conocimientos en el aula. Son esas expresiones que yo siento y que palpitaba el corazón de los duranguenses por construir algo juntos y que empezaron a ver algo raro, situaciones en la calle que, la verdad, se fortaleció el espíritu ciudadano, hubo civismo, hubo tranquilidad. Bueno, a mí, la verdad, aunque los convocamos en redes con una estrategia, porque siempre tuvimos una estrategia, y puedo decir que nuestro equipo en redes fue un equipo extremadamente aceptado por la ciudadanía, los mensajes de comunicación política. Pero la sorpresa de tanta respuesta, de decir, oye, no solamente tengo que ir a votar, Carlos, ya voté, pero ¿qué me toca más? Porque se dicen muchas cosas, que el partido en el gobierno siempre gana y si no gana arrebata, y que si no aprendieron a ganar elecciones, aprendieron a robárselas. Son cosas del día a día cotidianos. No está inventando usted, ¿verdad? No, pues lo escuché. Bueno, ya viste que hice, Carlos, hice campaña día y hasta durmiendo de noche. Velador. De velador. El ciudadano dijo, ¿qué me toca? Lo convocamos a que estuviera presente físicamente a una distancia, respetando la ley de las casillas, y estuvieron al final del cierre de las casillas esperando que se sumaran los votos, que se respetara la voluntad popular. Y finalmente de ahí se trasladaron muchos ciudadanos hasta el comité municipal. Entonces, esto nos habla del compromiso que hay de parte del ciudadano y del compromiso que debe de haber de parte de nosotros, que haya correspondencia. Llegaban con los paquetes, Carlos, y sí te digo esto porque es muy interesante, porque llegaban con los paquetes, incluso las personas acreditadas del PAN y PRD decían, bienvenido compañero, ¿de qué casilla es? ¿De qué sección es? Y no querían soltar el paquete. ¿Por qué? Porque hemos perdido en este país algo fundamental en la convivencia humana, que es la confianza. La confianza. Y esa confianza se tiene que recuperar con hechos, con un gobierno que responda, con un gobierno que dé resultados, con un gobierno que escuche, con un gobierno que incluso no cierre las puertas del ayuntamiento. Es un gobierno de puertas abiertas. ¿Y en qué sentido? Por eso la propuesta que muchas veces decían, pues esa propuesta ya la hemos escuchado, que los lunes ciudadanos, bien, Carlos, nos sentemos en una área pública, en un poblado, nos sentemos con nuestro escritorio, los funcionarios de primer nivel, y que podamos entender que el ciudadano tiene muchas cosas que decirle.